Bueno, vamos a empezar ya con temario propiamente dicho, después de la presentación del vídeo anterior. Eh, Fijaos que lo primero que hay que enfrentarse siempre en estadística es en lo que llamamos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es cierto que es una descriptiva básica, es una estadística básica, es una estadística relativamente sencilla de plantear y de entender, pero es frecuente que se cometan errores importantes. Entonces, lo que me interesa especialmente es remarcar una serie de cosas fundamentales. Mirad, en primer lugar, es fundamental diferenciar lo que son variables cualitativas de variables cuantitativas. Las variables cualitativas en medicina son muy frecuentes, Eh, especialmente lo que se llaman las variables dicotómicas, las variables con dos valores posibles. Pensad que la historia clínica de un paciente está llena de variables dicotómicas. Tiene diabetes o no, fuma o no, bebe alcohol o no. De acuerdo que muchas de estas variables se podrían cuantificar también, pero es muy frecuente la presencia de variables cualitativas y ya veréis que en este curso, en estos vídeos que yo iré colgando, ya veréis que aparecerán con mucha frecuencia las variables dicotómicas, las variables cualitativas, en concreto variables dicotómicas. Pero en la estadística descriptiva de variables cualitativas, en concreto variables dicotómicas, es relativamente sencilla, ya hablaré un poquito, pero sobre todo nos vamos a dedicar a la estadística descriptiva de variables cuantitativas, al menos en este vídeo. Las variables cuantitativas, pues, bueno, sabemos, conocemos toda una serie de descriptores típicos que nos ayudan a resumir una muestra. Una muestra puede ser muy grande y los descriptores como la media, como la desviación estándar, como la mediana, como el rango intercuartílico son, digamos, descriptores, cuantificadores, resumidores de la complejidad, de la enormidad de una muestra, muy usuales y muy interesantes. Para quien no esté familiarizado sobre todo con la mediana, el rango intercuartílico, incluso con la desviación estándar, cómo es, cómo se calcula, podéis venir a los temas, al listado de temas del curso, y tenéis un tema que es estadística descriptiva y aquí os va describiendo pues, cómo es la media a partir de una muestra, cómo se calcula una media, cómo se calcula una mediana, cómo se calcula el primer cuartil, cómo se calcula el tercer cuartil, o sea, el percentil 25 y el 75, el rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el segundo cuartil, cómo es la desviación estándar, etc. Y fijaos que tenéis aquí una explicación de un boxplot. El boxplot es muy utilizado porque nos ayuda gráficamente a tener mucha información. Fijaos que en el boxplot tenemos el mínimo de la muestra, que es este valor de aquí, este es el valor mínimo de esta muestra que estamos resumiendo gráficamente, este es el valor máximo, sería 9 de la muestra, este es el primer cuartil o percentil 25, quiere decir que en la muestra el 25% de valor está por debajo de 2, y este es el percentil 75 o tercer cuartil. Este es el primer cuartil, primer cuarto de valores, tercer cuarto de valores o percentil 75. Quiere decir que a la izquierda de 7 tenemos el 75% de la muestra ordenada de menor a mayor y el 25% a la derecha. Este es el valor de la mediana, que es el percentil 50, porque tienes el 50% a la izquierda y el 50% a la derecha. Y este es el valor de la media muestral. Toda esta es la información que aparece en boxplot. El rango intercuartílico es la distancia que hay de aquí a aquí. O sea, es la diferencia que hay entre el tercer y el primer cuartil. ¿De acuerdo? La desviación estándar es una medida de dispersión. Es una medida del grado de dispersión que yo tengo en una muestra. Ahora veremos que la desviación estándar es una medida muy interesante, pero siempre y cuando la muestra cumpla unas condiciones muy determinadas. Bueno, volvamos a nuestro fichero, al fichero, volvamos aquí, a estadística y medicina,
y al fichero que estamos trabajando, que es este de herramientas estadísticas en medicina, una hoja de ruta. Mirad, aquí fijaos que yo os comento que, bueno, a veces se resume una muestra con la media y con la desviación estándar, y a veces veréis, lo habréis visto, lo habréis leído en artículos, que se resume una variable cuantitativa no con la media y con la desviación estándar, sino con la mediana y el rango intercuartil. Esto es un primer dilema que es muy importante que nos enfrentemos a él. Fijaos, tengo un artículo, que aquí tenéis el link para entrar en él, que se titula así, es muy importante: media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. ¿Por qué digo esto? Porque veréis en muchos artículos, lo veremos en el vídeo siguiente cuando veamos este fichero de aquí, en muchos artículos de medicina veréis que una variable de tipo cuantitativo se resume a veces con la media y la desviación estándar y a veces con la mediana y el rango intercuartílico. ¿Qué quiere decir un resumen hecho con media y desviación estándar y qué quiere decir un resumen hecho con mediana y rango intercuartílico? Y sobre todo, ¿cuándo resumirlo mediante un sistema o mediante el otro sistema? Fijaos que tenemos una disyunción o, media y desviación, quiere decir que van juntas, o sea, disyunción, o mediana y rango intercuartílico. Mediana y rango intercuartílico van juntos también. Artículo importante, mirároslo. O lo vamos a mirar ahora, pero os recomiendo que os lo releáis en otro momento. Fijaos, entramos en este fichero. Fijaos que lo que aquí viene a explicar es que es muy frecuente que en estadística descriptiva demos la media más menos la desviación estándar. O sea, muchas veces veréis 10 más menos 3, 134 más menos 23, 2345 más menos 123, expresiones de este tipo. Siempre que se den el resumen de una variable de esta forma, estamos dando la media muestral y la desviación estándar, escribiendo más menos. ¿Por qué este más menos? Este más menos es porque, de alguna manera, cuando se cumplen unas buenas condiciones de lo que llamamos ajuste a la distribución normal, cuando una variable se ajusta a la campana de Gauss, a la distribución normal, tener la media y la desviación estándar es tenerlo prácticamente todo, porque media más menos una desviación estándar, en este caso 10 más menos 3, o sea, desde 7 hasta 13, tenemos aproximadamente el 68,5% de valores. Media más menos dos desviaciones estándar, o sea, en este caso, dos desviaciones estándar sería 6, sería desde 4 hasta 16 en este caso, en esta variable. Entre 4 y 16, en este caso, tendríamos el 95% de valores muestrales y por lo tanto el 95% de valores poblacionales si hay un buen ajuste. Pero si hay un buen ajuste a la distribución normal. Por lo tanto, ya una primera consideración. ¿Cuándo media y desviación estándar? Cuando hay un suficiente ajuste a la distribución normal. ¿Cómo comprobar el ajuste de una variable a una distribución normal? Hay diferentes formas. Una es a través de un contraste de hipótesis, que es algo que veremos más adelante, pero hay una forma bastante utilizada, que es a través de lo que se llama la kurtosis estandarizada y la asimetría estandarizada. La kurtosis estandarizada y la asimetría estandarizada, si están entre -2 y +2, hay suficiente ajuste a la distribución normal. O sea, quiere decir que los valores de la muestra tienen la suficiente forma de campana de Gauss como para tolerar este uso de esta expresión sin problemas. Cuando no hay ajuste, es cuando vamos a describir mediante la mediana y el rango intercuartílico. Por tanto, esta es una opción por defecto, la mediana y el rango intercuartílico. Por defecto cuando no hay ajuste a la distribución normal. ¿De acuerdo? Mirad, en este fichero tenemos unos dos ejemplos en los que veréis claro
esto que os estoy comentando. Fijaos, esto es una muestra de tamaño 1000 de alturas de una población, la variable altura. Fijaos que aquí tenemos un promedio de 170,33, la altura media de esta muestra de tamaño 1000. Tenemos una mediana muy parecida, de 170,25, una desviación estándar de 7,07, el mínimo, el máximo, el rango, el primer cuartil, el tercer cuartil. Aquí a veces los softwares te dan como primer cuartil, le llaman el cuartil inferior, y al tercer cuartil, cuartil superior, porque en realidad son los dos cuartiles que se manejan, el primero y el tercero. Este es el inferior y este es el superior. Fijaos una cosa, si yo ahora hago un gráfico de cajas y bigotes, que a veces la traducción que se da al boxplot en castellano es de cajas y bigotes, fijaos que yo tendría esta situación. Yo tengo aquí el tercer cuartil, el primer cuartil, la mediana, la media, el mínimo, el máximo, todo muy bien. Pero fijaos un detalle importante, esto es los 1000 valores muestrales. Fijaos, los 1000 valores muestrales los tengo aquí. Fijaos, los 1000 valores muestrales. Fijaos que si yo cojo, era 170 aproximadamente la media, 7 era la desviación estándar aproximadamente, 7 me vengo más o menos aquí. Este es el 7, 177. Y 170 menos 7 estaría por aquí más o menos, 163. Fijaos que si yo miro desde aquí hasta aquí, tengo aproximadamente el 68%, 69%. Si cojo dos desviaciones estándar, que sería 14, vendría aquí, vendría desde aquí hasta 170 más 14, vendría por aquí. De aquí a aquí, todo este grupo de valores, tengo el 95%. ¿Veis que esto es factible? Hay ajuste a la distribución normal, porque hay ajuste a la distribución normal. Por lo tanto, si yo tengo 170 más menos 7, puedo hacer esta generalización sin ningún problema. Fijaos que aquí os doy la asimetría estandarizada y la kurtosis estandarizada de esta muestra, que como podéis ver está entre menos 2 y más 2. Siguiente ejemplo. Fijaos esta muestra de 1129 alumnos de la Universidad de Barcelona, estudiantes, y la variable edad de los estudiantes. La variable edad de los estudiantes. Fijaos, el promedio es 22,2, la mediana es 22, no es muy diferente. La desviación estándar es 3,89, prácticamente 4. El mínimo es 18, lógicamente, estudiantes menores de 18 años hay pocos. El máximo es 68, el primer cuartil es 20, el tercer cuartil 23. Fijaos cómo es ahora el boxplot, ¿vale? Muy asimétrico como es normal, ¿no? Y fijaos cómo tenemos las edades. Fijaos que la media, hemos dicho, la media era 22, ¿no? 22 aproximadamente, 22,2. Y la desviación estándar prácticamente 4. Claro, si ahora yo cojo el 22, que estaría, fijaos que el 22 estaría más o menos por aquí. Si yo cojo una desviación estándar, 22 más menos una desviación estándar, que es casi 4, fijaos que me voy del 18, digamos, al 26 aproximadamente. Hombre, aquí no tengo el 68%, tengo algo más, ¿no? Como podéis ver. Pero ya si me voy a dos desviaciones estándar, 22 más menos o dos desviaciones estándar, que en este caso sería prácticamente 8, evidentemente aquí no me funciona esto de más menos dos desviaciones estándar, cubro el 98%, porque no hay asimetría, no hay simetría, hay una clara asimetría y no hay la kurtosis adecuada a una distribución normal. Fijaos cuál es la asimetría estandarizada, 67,26, nada que ver que esté dentro del intervalo este de menos 2 a 2, y la kurtosis estandarizada es 269,24. Se aparta mucho de este intervalo de aceptación de la estructura en forma de campana de Gauss. Por lo tanto, en una situación como esta, la única solución que tenemos en esta variable edad es describirlo mediante la mediana, 22, y el rango intercuartílico. Normalmente no se da el valor de rango intercuartílico, que en este caso sería 3, sino que se acostumbra a expresar el primer y el tercer cuartil, y ya restando tenemos el rango intercuartílico. Dando esto damos más información.
Como veréis en el siguiente vídeo, que colgaré próximamente, veréis cómo en muchos artículos de medicina se expresan las variables mediante o bien la mediana y el rango intercuartílico o mediante la media y la desviación estándar. Una u otra forma. Es verdad que a veces se expresa de las dos maneras, ya lo veremos también, pero es anecdótico. Lo normal es que se exprese si hay ajuste a la distribución normal mediante la media y la desviación estándar, y si no hay ajuste a la distribución normal mediante la mediana y el rango intercuartílico. Es una expresión más, digamos, simplificada o con menos voluntad de generalización, pero al menos estás dando una información bueno, que de alguna manera es descriptiva de lo que tengo y no hay la intención de hacer esta generalización que nos permite la desviación estándar. La desviación estándar es muy interesante, tiene su significado, pero siempre y cuando se utilice propiamente, en buenas condiciones. ¿Y cuándo se puede utilizar con buenas condiciones? Cuando hay ajuste a la distribución normal. Por esto es tan importante esta asimetría estandarizada y esta escrutosis estandarizada para ver el ajuste a la distribución normal. Hay otros mecanismos, como veremos más adelante, de ajuste de unos datos a una distribución normal, pero estos son criterios bastante usuales y usados para comprobar este ajuste. Lo dejamos aquí y en el próximo vídeo veremos, veréis artículos, tablas donde se utilizan estos conceptos en diferentes contextos en medicina. ¿De acuerdo? Bien, pues venga, muchas gracias.